¿Sientes que el mercado de coaching está saturado? ¿Que hay muchos coaches ofreciendo lo mismo? Bueno, si te has preguntado cómo me puedo diferenciar entre tantos, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Claro que si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. En este lugar te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y mira, el día de hoy quiero hablarte sobre un tema de coaching profesional y es cómo puedo diferenciarme en el mercado. Así que si en algún momento has sentido que el mercado de coaching está saturado y que en realidad no logras diferenciarte, bueno, con este video quiero compartirte tres cosas. Primero, ¿qué te hace diferente como coach? Dos, ¿cómo puedes comunicar ese valor adecuadamente en el mercado? Y tres, ¿cómo atraer a las personas correctas? Esas con las que te vas a sentir genial trabajando para ofrecerles tus servicios de coaching. Así que bueno, primero que nada, comenzaría con definir el problema. En realidad es que el mercado está saturado, es decir, ¿cuál es la información disponible? ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Y mira, según el estudio global del 2023 de la Federación Internacional de Coaching, después de la pandemia, es decir, entre el 2019 y el 2022, la profesión del coaching continuó expandiéndose de forma importante y se estimó que por primera vez el número de coaches practicantes superó los 100,000, alcanzando un total de 109,200 coaches. Ahora, esto representó un crecimiento interesante en la mayoría de las regiones del mundo. Por ejemplo, en Asia representó un 86% de incremento, en Middle East y África un 74% de incremento y en Europa del Este 59% de incremento, mientras que para Latinoamérica y el Caribe también se dio un crecimiento del 54%. Ahora, estos datos, ¿qué nos dicen? Bueno, regresando al tema del problema, si en realidad es un problema o es percepción, podemos ver que en realidad no es que haya muchos coaches practicantes alrededor del mundo, más bien es que hace falta un diferenciador. Y bueno, es justo ahí en donde vamos a revisar qué cosas puedes hacer para diferenciarte en el mercado y ofrecer tus servicios de coaching. Para ello quiero compartirte tres diferentes estrategias que puedes seguir. La primera es encontrar cuál es tu diferenciador. Mira, si en realidad en el mercado hay muchos coaches ofreciendo lo mismo, pues a lo mejor hay personas que ofrecen sesiones de coaching, ofrecen servicios de coaching, de capacitación, pero bueno, todo eso está muy bien, pero no deja de ser genérico. Sin embargo, si tú encuentras cuál es tu diferenciador y cómo te vas a posicionar en el mercado, eso realmente va a resonar con la persona que necesita ese tipo de servicio. Por ejemplo, imagínate que a lo mejor tú tienes inclinación por acompañar a las personas para conseguir sus metas en temas muy puntuales de la vida. A lo mejor ahí es en donde se encuentra tu principal valor, ahí es en donde se encuentra tu pasión y lo que más te gusta. Pero por otro lado, puede haber personas que se inclinen hacia el tipo de coaching empresarial, por ejemplo, porque puede ser que ahí es en donde tengan todo su background, ahí es en donde tienen mayores habilidades o simplemente mayor inclinación. Bueno, pues claro que eso es un diferenciador potente, es un diferenciador importante en el mercado, porque eso por supuesto le va a resonar a las personas que tengan una necesidad puntual. Ahora, con ello, no te estoy diciendo que tú no tengas las credenciales para llevar a cabo procesos de coaching en diferentes tipos. Por ejemplo, tú bien puedes tener las credenciales para correr un proceso de coaching de salud o un proceso de coaching ejecutivo. Sin embargo, para efectos de comunicar tu mensaje, de hacer tu mercadotecnia y darte a conocer en el mercado, puede ser que utilices mensajes que vayan dirigidos específicamente a ese tipo de persona que está buscando tu diferenciador.
Así que si, por ejemplo, tú decides que te vas a inclinar para hacer tus mensajes alrededor de life coaching, bueno, pues ahí es en donde vas a llevar tu comunicación y toda la información de tu negocio. Sin embargo, si en algún momento llega una persona con otra necesidad, no significa que no puedas atenderla, pero más bien significa que vas a encontrar claridad en cómo te vas a diferenciar en el mercado. Así que imagínate que si hay muchísimos coaches en tu localidad, bueno, ¿cómo tú vas a ser diferente? Si tú te posicionas como el mejor coach de vida en tal ciudad o te posicionas como el coach empresarial específico para trabajar necesidades financieras, por ejemplo, bueno, pues ahí tienes un diferenciador importante. Ahora, eso también va conectado con el tipo de ejecución de coaching que vas a llevar a cabo y que tú puedas decidir si vas a ejecutar coaching profesional de forma dirigida o no dirigida. Eso, por supuesto, también importa porque va a ser un elemento adicional para que tú te puedas diferenciar en tu mercado local. La segunda estrategia es que te puedas dar a conocer en tu mercado local y para hacerlo es necesario que puedas identificar cuál es la persona o ese mercado nicho de personas que se van a beneficiar enormemente con tus servicios de coaching. Así que con ello, por supuesto, tú puedes identificar cuál es esa persona ideal con la que te gustaría trabajar. Es decir, qué características tiene. En realidad son padres de familia o son ejecutivos o son estudiantes o son mayores de edad que viven en una determinada región, etcétera. Es decir, es importante que tú puedas definir cuáles son esas características que tendría la persona ideal con la que tú estarías encantado o encantada de trabajar. Claro que de ahí es que se desprende entonces que puedas comunicar tu valor, que puedas comunicar esos diferenciadores que te hacen único en el mercado a través de un mensaje central. Este mensaje, por supuesto, pues va a incluir algo breve, pero es decir, quién eres, qué es lo que haces, qué tipo de servicio ofreces y a qué persona idealmente estás ofreciendo tus servicios de coaching. En este mensaje, por supuesto, es importantísimo que puedas incluir cuáles son los beneficios o la información general de trabajar contigo para que la persona tenga confianza y pueda pedir información para investigar un poco más. Y por último, también puedes incluir historias de éxito o las famosas reseñas. Esto es importante porque las personas van a leer, bueno, cómo sería trabajar contigo y cómo sería conectar con un coach profesional para lograr sus metas. Y la tercera estrategia es que puedas construir desde la primera interacción con tus clientes experiencias de calidad. No se trata solamente de ofrecer servicios o de ganar un primer cliente. Se trata de ir construyendo esas relaciones que son de valor y que van a generar experiencias de calidad. Acuérdate que las personas se acercan a ti porque quieren resolver algún problema o porque quieren alcanzar un resultado específico. Así que es importantísimo que tú también tengas en la mente cómo vas a comunicar a estas personas el tipo de transformación que van a lograr si empiezan un proceso de coaching, pero también qué resultados concretos pueden esperar si empiezan a tener una experiencia de coaching profesional. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, esas son 3 diferentes estrategias que son sencillas y muy fácilmente aplicables para que tú puedas diferenciarte en el mercado y que puedas realmente conectar con esas personas ideales con las que te encantaría trabajar. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de estas estrategias te gustaría implementar a partir de ahora. Y bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.